la diferencia que algunas veces podemos malentender entre los conceptos contables y económicos. Y esto tiene que ver con que alguna vez podríamos llegar a confundir un informe que es contable y que es el estado de resultados, que también tiene el nombre estado de pérdida y ganancia, estado de pérdidas y ganancias, proyectado con la construcción del flujo de caja. Muchas veces hay políticas, hay normas en la empresa que lleva a que la construcción del estado de resultado o estado de pérdida y ganancia sea distinto al flujo de caja. Y lo que nosotros necesitamos para evaluar un proyecto es esto, no aquello. ¿Hay dudas? Eso no obsta para que parte de la información contable sea absolutamente relevante para la construcción del flujo, pero no son lo mismo. Ese es el mensaje. Y aquí, ¿en qué nos vamos a sustentar? Bueno, en lo que usted sabe y dijeron entender eso en su minuto, que era la diferencia entre los costos evitables y los inevitables. Es decir, para el proyecto solo debemos concebir aquello que es imputable al proyecto, no otra cosa. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Entonces les pido por favor que lean este ejemplo. ¿Ya? ¿Leyeron? ¿Entendieron? Entonces, hay una empresa que quiere introducir un nuevo producto en el mercado. La vida útil es de 3 años. Proyectos de 3 años. El activo fijo se requieren 10 luquitas, una luquita en capital de trabajo y en miles de pesos, ¿eh? Es decir, 4 millones, 10 millones, 1 millón. Que se recupera al final del periodo. El proyecto significa aumentar los gastos generales de la empresa en 500.000 pesos anuales. Los ejecutivos esperan que este detergente aumente las ventas de un complementario en 5 millones al año. Y nos dan los estados de resultados proyectados del detergente. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Les cuesta entender la información? Niños. Ninguna duda.
Bueno, si se quedan callados, yo asumo que entienden, sigo nomás. Nos dan los estados resultados proyectados para los 3 años siguientes. Nos dicen ventas, costos variables, remuneraciones, gastos generales, depreciación, utilidades de impuestos y utilidad. Eso ya es una operación, de ahí para abajo. Si se dan cuenta, se parece al flujo, pero no es un flujo. Pregúntese en cualquier proyecto como este, que va a generar ventas por este nuevo detergente, ¿los ingresos son o no son relevantes como ítem? ¿Aló? Sí, yo creo que sí. No es que creo, sí. Los costos variables de producción de este nuevo detergente. ¿Qué les dice el juicio? Lo que saben de fundamentos de economía. Si son relevantes. Obvio. Remuneraciones. La remuneración al factor mano de obra. Porque se va a requerir contratar empleados, Sí, administrativos, qué sé yo. Ya. Gastos generales, también. La depreciación, sabemos que en la medida que existan impuestos, obviamente la depreciación adquiere relevancia. Y de aquí para abajo es pura operación. Si se dan cuenta, aquí tenemos la utilidad antes de impuestos, 25.000, menos 10, menos 7, menos 2.500, menos 3.000, utilidad antes de impuestos, 2.500, los impuestos el 10%, la utilidad neta, según los contadores. Ahí está. Si observan, con esto, si pensamos que esto fuese el flujo de caja, con una inversión en activos fijos de 10.000 y con una inversión en capital de trabajo de 1.000, al 12%, que es la tasa mínima atractiva de retorno de esta empresa, si me equivoco y confundo el estado de pérdida de ganancia o el estado de resultados proyectados con la construcción del flujo de caja, si yo evalúo con estos flujos al 12%, obviamente me va a dar que el proyecto es malo, siendo que vamos a verificar que es muy bueno. Entonces hay que tener cuidado, hay que separar la paja del trigo. Hay que ver qué es lo que es relevante de la información contable y qué no. ¿Hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? no. Bien, entonces voy a borrar mis números. Listo. Y esto otro es importante también. Siempre, y no olviden, según lo que saben desde los fundamentos de economía, no es que no exista el IVA, sino que los proyectos se evalúan exentos de IVA. ¿Y por qué? Porque el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿de quién es? Del Estado. Ah, ya, listo. Y aquí nos dicen lo mismo que ocurrió en el otro ejemplo cuando vimos la diferencia entre nominales y reales, flujos nominales y flujos reales, que nos dicen que no podemos aprovechar tributariamente pérdidas pasadas para aprovechar el crédito fiscal en periodos en los cuales haya que tributar. Aquí no hay drama porque el proyecto no nos va a dar flujos negativos en ningún periodo. Listo. Entonces, si hacemos juicio a esto, hay que tener en consideración lo siguiente. Miren, aquí nos dan dos notas explicativas. Remuneraciones nota 1, gastos generales nota 2. Nota 1. Incluye el 50% del actual jefe de área, que gana 100.000 pesos mensuales. ¿Cuánto gana al año el actual jefe de área? Si es que gana 100 luquitas mensuales, 1.000.000. como 1.000.000. 1.200.000. Ya, 1.200.000. Eso en miles de pesos, ¿cuánto es? 1.200. 1.200. Ya, A ver, 1.200. te lo saqué por 10. Nos costó la división por 1.000, ¿eh? Ya, al año, miles de pesos al año. Y nos dicen que los contadores, o la gente del departamento de contabilidad, nos está imputando en este costo de remuneraciones el 50% del sueldo de este hombre. Es decir, aquí, en estas 7 lucas,
hay metido en miles de pesos 600.000 pesos que corresponden al sueldo del actual jefe de área. Pero pregúntese, ese niño, esa persona, ese colaborador, ¿está o no está contratado en la empresa hoy día? Sí, Está. Por lo tanto, él está o no percibiendo una remuneración. sí, Sí. Por lo tanto, es lícito que a este nuevo proyecto le carguemos la mitad del sueldo de ese hombre. no, No. ¿Eso qué significa? Que en estricto rigor, por ejemplo, las remuneraciones del año 1, ¿a cuánto ascenderían de verdad debido a este proyecto? Lo que nos están imputando son 7 lucas, pero en estas 7 lucas hay metido 600 pesos que son del actual jefe de área. Eso significa que en términos netos, ¿cuánto es el costo de remuneraciones de este nuevo proyecto? Para el año 1 estoy pensando, es análogo para los demás. 6.400. 6.400. ¿Hay dudas? No, profesor. Señoritas jóvenes, ¿hay dudas? Profe, Dime. pero en ese caso, por ejemplo, el contador o jefe de área deja de realizar otro proyecto y habría que contratar a otra persona para el otro proyecto. Pero si aquí nada te están diciendo de eso. Dime en qué parte del enunciado te están diciendo que esta persona tiene que dejar de realizar sus otras labores. ¿En qué Ah, parte? ya, pero el sueldo está contemplado en en el proyecto. No, pero si es la pregunta que te hago. Si este proyecto se hace, ¿tú vas a tener o no al jefe de área? Sí, Si no se hace, también. listo. Entonces, ¿es este costo imputable al proyecto? No. No, listo. Distinto es si nos dijeran que por una asignación de responsabilidad, por ejemplo, le vamos a pagar estas mismas 100 luquitas. ¿Me sigue o no? Porque el gallo va a Sí, tener que dedicar más tiempo, lo que sea. Por asignación de responsabilidad, por último un bono. Le vamos a dar un bono si el proyecto es bueno. Y esto fuese un bono si el proyecto es bueno, ¿sería o no sería imputable al proyecto? sí, 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 pero en este caso no, porque lo único que estamos haciendo es prorratear la renta de un individuo que ya existe en la empresa, pero no es producto o debido a este proyecto. El gallo ya está contratado en la empresa. ¿Cuánto nos significa incrementar el costo en remuneraciones por él? No por los otros gallos que vamos a tener que contratar, por él. Nada, si ya está. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. no. Cabros, nunca olviden el concepto de marginal, incremental. ¿Cuánto se le va a incrementar el sueldo a este gallo producto del proyecto? Nada. No nos están diciendo por ninguna parte que el gallo va a tener un incremento en el sueldo. Chao. No existe. De igual manera, miren la nota 2. Nos dicen que los contables están asignando un 10% en ingreso por venta. Ventas del año 1, 25.000. Gasto general asignado, 2.500. 30, 3.000. 40, 4.000. ¿Me siguen? ¿Está bien hecha la operación? Perfecto. Es una política de la empresa. Listo. Pero ¿es correcto que nosotros imputemos estos gastos generales al proyecto? No. Si nos vamos a la lámina anterior, fíjense, aquí en este párrafo, ¿qué nos dicen? El proyecto significa aumentar los gastos generales de la empresa en solo 500.000 pesos al año. Por lo tanto, es lícito que el primer año los de contabilidad nos asignen un
costo de gastos generales de 2.500.000, siendo que el proyecto solo incrementó los gastos generales en 500.000? No, No. no. ¿Cuánto le imputarían como gastos generales a este proyecto? Los 500.000. Los 500.000. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Bien. Y es listo. Entonces, léame estas notas que tienen que ver con lo que estamos... Ah, perdón. Vamos identificando otras cosas. Ya, ¿hay dudas con estas dos notas que nos asignaron? Perdón, que están dispuestas en el estado de pérdida y ganancia o estado de resultados proyectados. ¿Cómo las debemos tomar? ¿Hay dudas? No. Ya, borro todos los dibujos. Vámonos por otro lado. Miren, si ustedes ya tienen educado el ojo y observan el ítem depreciación, ¿qué método de depreciación es el que está tomando en cuenta la empresa? ¿Qué método está ocupando o empleando? Lineal. Lineal. Listo. ¿Y cuánto asciende el valor depreciable del activo? ¿A cuánto ascenderá según los contables? 9.000. 9.000. 9.000. Eso significa que el valor residual contable que están asignándole a los activos fijos al final del tercer año, ¿de cuánto es? No sé 1.000. si se acuerdan que el costo de la compra eran 10.000. 1.000. 1.000. Pero nos decían que íbamos a ser capaces de vender el activo en 4 millones. Por lo tanto, ¿qué significa o qué ocurrirá en el tercer año? Otro ingreso por 3.000. ¿Hay dudas? Llegaron brillantes hoy día, cabros. Realmente los felicito. Parece que se están dedicando un resto al ramo. O tienen una capacidad de entendimiento tal y que no debiera ser, no debiera por qué no ser así. Están entendiendo la materia. ¿Hay dudas? No, profesor. Se va a generar un otro ingreso, un ingreso fuera de la explotación, una utilidad en la venta del activo fijo. ¿Por cuánto? 3.000. 3.000. ¿Hay dudas? Listo. ¿Qué más podemos rescatar? Me devuelvo una lámina. Vámonos a este párrafo ahora. ¿Qué les dice vuestro juicio? ¿Cómo entenderían esa información? La de este parrafillo. ¿Qué es lo que está provocando el aumento en las ventas del producto complementario? El proyecto. Por lo tanto, esas 5 lucas al año son imputables a ese otro producto o a este nuevo detergente. Al nuevo. Al nuevo. ¿Y los contables lo tomaron en cuenta cuando hicieron el estado de pérdida y ganancias proyectado? No. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, como voy a vender jabones en vez de escobillas, el proyecto son las escobillas y aquí estamos, como hay escobilla y jabón, hacemos un pack, las ventas atadas que las han visto en los supermercados, cuando les venden la salsa de tomate y el paquete de tallarines, cuando les venden el aceite con el Nescafé. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esas ventas, ¿qué es lo que son? La gente, vamos a comprar el tallarín y además nos llevamos la salsa de tomate. Pero hay un incremento en las ventas. Ese incremento se está provocando estrictamente por este nuevo detergente o este nuevo producto. Por lo tanto, aun cuando es una venta de otro, son absolutamente imputables al proyecto. ¿Hay dudas, niños? No, profe. No. Ya. Y por otra parte, que hay información, suponiendo que la gente en la parte de formulación y preparación del proyecto hizo bien el estudio de mercado,
hizo bien el estudio de mercado. Obviamente esta información la hemos de rescatar desde acá. ¿Cuáles van a ser los ingresos por venta de este nuevo producto? ¿Y cuáles son los... Voy a dejar que pase el camión. ¿Y cuáles son los costos variables en lo que hemos de incurrir a efecto de producir este nuevo producto? Eso obviamente lo rescatamos de allí. Entonces ahora léanme estas láminas. Esta lámina, digo. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que hemos conversado? ¿Pero hay dudas? ¿No? Niños. No, profesor. Claro, es que usted me dice siempre que no, porque usted parece que entiende todo. Y igual que la señorita que siempre habla, no sé quién es. Pero hay una niña que siempre colabora, participa y hace los cálculos, igual que usted. Yo. Ustedes dos no tienen dudas, pero los demás tendrán dudas. Hay 24 personas más, excluido yo en la reunión. Yo no, profe. Ya, bueno, sí. Vámonos. Entonces construimos el flujo, que si se dan cuenta es bastante distinto al estado de pérdida y ganancia. Inversión en activo fijo. ¿Recuerdan cuánto era? Eran 10 luquitas, ¿se acuerdan o no? El activo fijo necesario para el proyecto tiene un costo total de 10.000. Y se requieren 1.000 de capital de trabajo. Entonces, inversión en activo fijo, 10.000. En capital de trabajo, 1.000. ¿Hay duda con estos dos ítems? Niños. ¿Hay No, profe. duda? No. Bueno, si se quedan callados, yo sigo nomás. Ingreso por venta entonces del año 1, 25, el año 2, 30, 40. Los costos variables que también los extraíamos, estos son extraídos del estado de pérdida y ganancia. Remuneraciones. Hacíamos la adecuación pertinente, pues nos estaban imputando el 50% del actual jefe de área, pero ese hombrón está contratado, por lo tanto, independiente de todo, si este proyecto se realiza, le van a pagar 1.200.000 al año. Si no se realiza, le van a seguir pagando el mismo 1.200.000 al año. Por lo tanto, no es imputable o provocado por la existencia del proyecto. De manera análoga, los gastos generales. Debemos concebir solo el cambio en los gastos generales debido al proyecto. Y nos decían claramente que solo eran de 500.000 pesos al año. Como estamos trabajando en miles de pesos, ahí están las cifras respectivas. La depreciación la extraíamos de el estado de pérdida y ganancia, pues eso tiene que ver con el método de depreciación que emplea la empresa. Y habíamos logrado identificar que era el método lineal y que implícitamente se estaba asumiendo un valor residual del activo fijo de 1.000 pesos, que está aquí abajo. Estos 1.000. Un valor depreciable de 9.000. Cuidado aquí,
estamos agregando una otra cosa nosotros entonces. ¿Por qué? Pues si este producto no se lanza al mercado, el producto complementario no va a incrementar sus ventas. Si este producto se lanza, el producto complementario incrementará las ventas. Por lo tanto, ¿quién es lo que provoca el incremento en las ventas? Es solo y nada más que este proyecto, absolutamente imputable. Por otro lado, lo que habían identificado hace un ratito, sí nos decían que el activo se iba a poder vender en 4 lucas, pero resulta que los contables habían estimado un valor residual de solo 1000, significa que antes de impuestos debemos reconocer esa utilidad fuera de la explotación, y que es la utilidad en la venta del activo fijo. Por cuanto la diferencia entre el valor de mercado del activo, que eran 4 lucas, y el valor residual, que eran 1000 pesos. Por lo tanto, la utilidad en la venta del activo fijo es la diferencial, es decir, 3000 pesos. Allí están. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. No, profe. Bueno, y de aquí ya para abajo son puras operaciones. Conocidos estos ítems o atributos o partidas, calculamos la utilidad antes de impuestos. 25 menos 10 menos 64 menos 500 menos 3000 más 5000. Si es que no me equivoqué al sumar, 30, 16, 19, 20. 10.100, 12.100, 20.100 respectivamente. La utilidad nos decían, perdón, los impuestos nos decían que la tasa impositiva era del 10%. Ahí está, impuestos, utilidad después de impuestos, la mera suma entre estas dos partidas. Reversamos la depreciación a efecto de que solo quede concebido y contenido en el flujo la ventaja tributaria. Sumamos la depreciación entonces, dado que la resté antes de impuestos, siempre con el signo contrario de cómo aparezca antes de impuestos. Valor residual de los activos fijos, 1 luca, y nos decían que el capital de trabajo se recuperaba su valor nominal. Ahí está la luquita. Neteamos, es decir, calculamos el flujo. Ahí están los valores. Evaluamos al 12%, que era la tasa mínima atractiva de retorno, y nos da un BAN positivo, 27.303. Por lo tanto, concebimos que este proyecto es conveniente o no conveniente. Sí, sí es conveniente. No te escucho, mi niña. No escucho nada. ¿Hay alguien que quiere hablar? Una Dijo niña, que sí pero es conveniente. Sí, sí es conveniente. está acostadita, parece, ¿ah? Es No, es que conveniente. me saco el audífono para Ah, poder hablar. ya. Es conveniente. Por lo tanto, la decisión última debiera ser invertir o no invertir. 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 ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. No, profesor. Bien, entonces hay que tener cuidado con saber leer la información contable. No siempre lo contable es absolutamente coherente con lo que es lo económico. Por lo tanto, nunca olviden que al evaluar un proyecto deben trabajar desde la perspectiva u óptica económica. Y eso significa nunca olvidar los conceptos de evitable e inevitable. En otras palabras, o dicho más sencillo, en aquello que es imputable o no imputable a el proyecto que usted está analizando. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas?
No, profe. Bien. En el apunte tienen otro ejemplo resuelto que tiene una pequeña complicación. Les recomiendo que lo hagan y el lunes, antes de partir la clase, si tienen dudas, me lo hacen ver. Hoy día vamos a llegar hasta aquí, a menos que tengan dudas de alguna otra materia y las resolvemos. Jóvenes, ¿hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Profe, Díganme. ¿por casualidad ha podido ver los correos que le hemos enviado sobre las correcciones? Hoy día los pretendo resolver. Ya, muchas gracias. Hoy día los pretendo resolver. Hoy día, en un rato más, también les voy a mandar las pautas. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud? Profe, con respecto a la prueba de hoy, ¿cuánto plazo horario se va a dar? Ah, chucha, la prueba de hoy día. Sí. No me acordaba. Es que, profesor, ¿me escucha? Dígame. Con respecto a la prueba,